Yo creo mucho en la lucha de las personas afectadas, Tico. Yo siempre hablo no únicamente de las luchas de las personas con VIH, sino de la lucha de las personas afectadas, porque todas las que vivimos alrededor de las personas con VIH sufrimos igual discriminación, sufrimos igual estigma, nos tratan igual, o sea, de la misma manera discriminatoria. Siendo los derechos humanos aplicables a cualquier tipo de enfermo, en el caso del VIH, por las connotaciones que tiene sobre el ejercicio de la sexualidad, de entrada ha implicado que sea altamente, actitudes altamente discriminatorias, que están más orientadas, más que a la enfermedad, a cuestionar ciertas prácticas sexuales o ciertas creencias populares sobre prácticas sexuales. Yo empecé a relacionarme con los compañeros de gays en el primer grupo de autoapoyo que formamos del ISSSTE, y al darme cuenta que éramos una minoría los heterosexuales, ¿no? Ahí era al contrario, los heteros nos convertíamos en una super minoría. Conocí otra mujer también que ya vivía con VIH, y entonces ahí te empiezas a relacionar con el ser humano. La llegada de los antirretrovirales, empezando por el AZT, que fue la primera luz de esperanza que hubo, pues fue bienvenida, ¿no? Para todo el mundo. Fue como son dos momentos, antes y después de los antirretrovirales, el VIH, ¿no? Definitivamente. Y la vida de las personas fueron dos momentos distintos totalmente. De los primeros pacientes que llegamos a ver en los que no había nada que hacer, y en realidad era acompañarlos a ese camino que tenían que seguir hasta avanzar la infección y morir, desafortunadamente, en momentos en los que puedo decir dos cosas. Uno, conocimos espíritus terriblemente valiosos y terriblemente osados y luchadores. Y sí había un dolor así como muy grande, ¿no? Yo me acuerdo cuando falleció uno de nuestros compañeros que era, le iba a decir que pequeño, pero no es cierto, bueno, no era pequeño, pero pues sí tenía como 18 años, Carlitos, ¿no? Yo me acuerdo que para mí fue algo así como, pues como muy desgarrador, sobre todo porque lo quise mucho. Sí, yo creo que de alguna manera sí me sentía como mamá de él. Un niño muy pequeño no te puede decir qué le pasa, y digo, y esto es prácticamente no solamente para VIH, sino para todas las enfermedades. Un niño pequeño muy difícilmente te va a decir o te puede orientar qué es lo que pasa. Entonces básicamente te vas a síntomas, ¿no? A signos que tú ves, y a síntomas que puedes deducir o inferir de lo que te dice la mamá. Obviamente no quisiéramos, pero de repente te ganas, sí te vas un poquito más a la sobreprotección y digamos tal vez al apapacho con niños más pequeños. Un grupo de 10 personas, de hombres y mujeres, que recuerdo claramente que solo éramos 2 mujeres en aquel momento. No digo el nombre de la compañera por proteger su confidencialidad, pero que nos dimos a la tarea de decir, tenemos que conseguir esos medicamentos, porque esos medicamentos significan vida, significan esperanza. Después viene ya la etapa de antirretrovirales, pero antirretrovirales monoterapia o biterapia, todavía no el concepto de terapia HAART que ahora conocemos, o terapia antirretroviral potente, en donde definitivamente había un impacto en la sobrevida, había una mejoría importante en lo que una persona podía vivir, aún teniendo diagnóstico de SIDA, pero todavía con muchísimas limitaciones de esos tratamientos. Porque sí nos pasó, o a lo menos a mí me pasó como consejero, como gente que daba resultados, que cuando daba un resultado positivo estaba viendo o pensando en qué momento la persona se podría enfermar o en qué momento iba a morir. O sea, como que a nosotros nos costó mucho trabajo quitarnos esa visión de SIDA igual a muerte y verla como SIDA, vamos a trabajar en función de salud. Y cuando surge el cóctel, yo creo que la lucha se convirtió mucho en las cuestiones de ver cómo se iba a tener acceso al tratamiento. Lo que la sociedad civil no toma en sus manos puede quedar dormido mucho tiempo. Lo que pasa es que es lamentable porque hay muchas cosas que no toma suficientemente en sus manos la sociedad civil, sea porque son grupos aislados, grupos civiles aislados, no abarcan todo, o hay cuestiones de las que no hay todavía suficiente reflexión.
Entonces yo creo que fue una suma de muchas cosas. Haber llegado también en su momento a la Cámara de Diputados, haber logrado el primer presupuesto etiquetado para compra de medicamentos, porque sí nos preocupaba que por ahí el recurso se dividiera como en otros cuestiones de VIH, y realmente en ese momento nuestra lucha era por el acceso a los tratamientos, porque eso significaba vida. El virus, como ya dije, es como jugar teléfono descompuesto. Está mutando muy rápidamente. Mutar quiere decir cambio, un cambio genético. Y el virus está mutando muy rápidamente. Al ir mutando muy rápidamente, lo que está ocurriendo es que va a tener una mutación en un sitio, luego en otro, luego en otro, luego en otro, y el virus se va a seguir así. Eso es lo que nos dificulta, como decía yo, el problema de una vacuna. Pero ¿qué tal si yo pongo un medicamento que me frene, una sustancia que me frene al virus en un punto? Entonces el virus enfrenta esta barrera de ese medicamento y disminuye la carga viral, disminuye la cantidad de virus. No pueden multiplicarse. Pero como está mutando muy rápidamente, encuentra la manera de sortear ese obstáculo. Bueno, una vez que encontró la manera de sortear ese obstáculo, yo le puedo poner otra sustancia adicional, y ahora el virus tiene que sortear 2 obstáculos, o le puedo poner 3, ahora tiene que sortear 3 obstáculos. ¿Qué es lo que hacen estos cócteles que la gente utiliza en las terapias antirretrovirales? Sencillamente le ponen al virus varias sustancias simultáneamente que lo están frenando, y la probabilidad de que simultáneamente tenga todas las mutaciones que le permitan sortear, brincar ese obstáculo es muy baja, y por lo tanto lo frenamos. Pues con mi ignorancia no asimilaba mucho en cuestión de que el VIH me había atacado a mí, sino que yo lo había visto más por el lado que a mi esposo lo veía más grave. En esa época él estaba muy mal y quería más la ayuda para él que para mí, porque yo me sentía bien. No me sentía mal, no me sentí con síntomas, no había nada, sino que me agarraron más las prisas por tener la ayuda por él, que en realidad no había medicamentos. Y yo decía que era como una gripa, 7 días y tomar medicamentos y ya, ¿no? Ya me fui informando que realmente era de por vida el medicamento. Y leyendo, oyendo pláticas, todo eso, información, todo eso me he empapado en todo lo que yo no sabía, ni que era una carga viral, ni que era un CD4, ni que era un medicamento con otro, que era lo que no se llevaba con uno y con otro, y X, ¿no? Entonces tenemos 2 pruebas que nos permiten de laboratorio especializado, que nos permiten precisamente medir eso. Por un lado podemos medir CD4, que son las células del sistema inmune que se ven afectadas por el virus y que se van destruyendo por el propio virus. Si se destruyen, la gente entra a lo que llamamos inmunodeficiencia. Entonces medimos CD4 para saber cómo está el sistema inmune de una persona, y por otro lado medimos cuánto virus tiene. Ya esas pruebas se les han llamado determinaciones de carga viral. Carga viral, o sea, cuánto virus tienes en 1 mililitro de tu sangre, o en 1 microlitro, o en la medida que quieras, cuánto virus hay. Y eso te permite saber si el virus se está replicando muy rápidamente o está controlado. Cuando nos plantean que solo va a haber medicamentos para la población sin seguridad social, para este sector de la población, hubo mucha, inclusive fracción de la sociedad civil que se opuso, Tico. Dijo no, nos oponemos terminantemente, es una práctica homofóbica, discriminatoria, etcétera. Dijimos, puede ser, compañeros, puede ser que tengan razón, pero si eso es lo que hay, vamos a tomar el riesgo y lo vamos a tomar, porque tampoco tenemos el derecho de negarles el derecho de esos medicamentos, aunque sea a este pequeño sector de la población. El niño, cómo va entendiendo en su proceso de crecer, en el proceso del desarrollo, y tú le vas a ir diciendo la información con respecto a su padecimiento. Y en ocasiones de los que lo tienen, pero de los que no lo tienen, pero como saben que su mamá murió y que de alguna manera tienen que acudir a tomarse la muestra, ellos están pensando que sí lo tienen. Antes era de puros plantones, ¿no? Con el simple hecho de decir al secretario de salud, si tú no me resuelves ahorita en 5 minutos, ahorita te cierro, por decir, voy aquí y hago un plantón aquí en la Secretaría de Salud. O en las clínicas simplemente, si no llega el medicamento a tiempo,
yo te cierro, ¿no? Y le traes el medicamento. Y sí, teníamos respuestas, ¿no? Porque pues era muy hablado lo que era Frempavi. Nos movilizábamos a mover a la gente y decir, ¿saben qué? No nos quieren dar medicamentos, hay que exigirlos, porque somos derechohabientes. Lanzarnos a la calle en un abril del año 97, tomar el Centro Médico Nacional cuando nadie lo creía posible, y utilizando la capucha blanca que nos protegió, nuestra confidencialidad, nuestro anonimato, teníamos que hacer estrategias, pues, ¿no? Para salir a la calle. Digo, bueno, si tenemos miedo a eso, ¿qué hacemos para que no nos vean la cara, perdón. Entonces, bueno, estaba muy reciente el movimiento zapatista. Sí lo retomamos de ellos usaban un pasamontañas negro. Nosotros decidimos usar un blanco, que también es el color que identifica la lucha contra el SIDA, ¿no? Estaba Juan Ramón de la Fuente dentro del Centro Médico Siglo XXI, en el Congreso Internacional de Infectología, lo recuerdo muy bien. Estaba él, Genaro Borrego del IMSS, el doctor Padilla del ISSSTE, es decir, como toda la plana mayor del sector salud ahí reunidos en un acto muy pomposo, como es un congreso internacional, y que bueno, sí nos dieron la información, fuentes cercanas. Decidimos que era un momento estratégico, cerramos la calle de Cuauhtémoc y del Eje 3 Sur. Yo recuerdo mucho las respuestas de los automovilistas con mucha agresión, que nos reclamaban por qué cerrábamos la calle. Y si bien algunas compañeras de alguna manera agresiva contestaban, una de ellas contestó algo muy importante, Tico. Y es esta mujer, la misma mujer que te digo que estuvo con nosotros en aquel VIPS de San Antonio. Volteó y le dijo a una de ellas, ¿sabe por qué estoy aquí, señora? ¿Sabe por qué interrumpo el tráfico? Porque estoy yo aquí, para que mañana usted no esté en mi lugar. El mismo grupo de pacientes que se ha organizado de este instituto gestionó ante la Cámara de Diputados a finales del año pasado un presupuesto particular para mejorar la infraestructura de atención. Y la infraestructura de atención tiene que comprender por cuartos específicos, especiales, con presiones negativas, positivas, para atender a personas que llegan aquí con VIH y una enfermedad pulmonar. Inicialmente, cuando surge el VIH, una vez que a una persona se le detectaba sintomatología, su muerte era inminente. O sea, los medicamentos en ese entonces existentes, estamos hablando de los 80s, principios de los 90s, determinaban que fuese una persona que ineluctablemente estuviese condenada a morir en un plazo corto. A medida que surgen los nuevos medicamentos, podríamos establecerlo en el año 97, donde se comercializa la nueva terapia antirretroviral, las expectativas de vida de las personas con VIH han cambiado radicalmente. Inclusive ahora hay quien habla de que ya podríamos estar considerando que es una especie de enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque un paciente bien tratado puede tener una sobrevida de 20, 30 o más años. Esto implica una transformación la actitud de la población. Lo que antes yo le llamaba el efecto compasivo, o sea, el saber que alguien tenía VIH era igual a saber que estaba condenado a morir irremediablemente en un breve plazo. Ahora esta larga sobrevida que tienen los pacientes obliga a plantearnos la necesidad de convivir durante muchos años con personas infectadas, y esto yo creo que ha hecho resurgir una serie de prácticas discriminatorias. En 2 años me cambiaron 3 esquemas. Entonces, el último fue el de... me quitaron esta cividina, me dejaron lidoxina, nirodipina y estadubina. Ese fue el esquema que yo tenía. Y ese fue el tercer esquema, el segundo esquema. Y el tercer esquema ya fue, me lo complementaron con caleta. El paciente tenía que ser extremadamente exacto en sus tomas de medicamentos, no podía fallar una sola dosis. Tenía que tomarse sin alimentos, con el estómago vacío, entonces la persona tenía que estar al pendiente del reloj y de la comida. Entonces, después de unos meses era muy difícil que una persona tuviera una muy buena adherencia a esto. Mi esposo tomó los primeros medicamentos, que fue Indinavir, Lamivudina y Estabudina. Él empezó a tener complicaciones con el riñón, se saltó otra gama, ¿no? Por la misma ignorancia, que no estaba uno tan informado.
se salta a la segunda gama, a donde luego pasó a Caletra, después de 3 años, Caletra, Abacavir y Efavirenz. Ahí fue cuando él no tuvo un apego adecuado, le dio atrofia cerebral, por eso yo sí creo en los medicamentos, porque enseguida le dio atrofia cerebral. Él tuvo varias complicaciones, neumonías y todo. De ahí se vino él abajo. ¿Qué significa no tener adherencia? Para una enfermedad como el VIH es no tomar al 100% los medicamentos que se tiene que tomar. Una persona para decir tiene buena adherencia, nosotros tenemos que ver que se tome las 30 pastillas que le toca tomarse en el mes, que se tome las 30 pastillas todos los días que le tocaron. En los estudios que se han hecho se ha visto que si hay menos del 95% de adherencia, es decir, menos del 95% de las tomas que le tocaba de cualquiera de los medicamentos, la eficacia de los tratamientos ya disminuye sustancialmente. Y no solo eso, sino que se compromete la eficacia a futuro porque se generan resistencias a los medicamentos que está tomando la persona y a las futuras opciones que pueda tener de tratamiento. A mí me pasó de que yo no tomé medicamentos desde un inicio, no porque no creía, sino porque yo decía, yo me siento bien, no necesito. Hace 3 años yo empecé a tomar medicamentos porque empecé a tener complicaciones. Si no fuera por la toma de medicamentos y la adherencia terapéutica que yo ahorita me estoy apegando, no estuviera aquí viva. Yo me tomo al día, contando los de la mañana hasta en la noche, son 20 medicamentos. Profilácticos y antivirales. ¿No se te hace pesado? Se me hace pesado, pero ya me acostumbré. Si esto me va a mantener con vida, adelante, ¿no? Yo creo que prefiero mi vida y no al rato decir, lo hubiera hecho, ¿no? Y el niño pregunta porque si él se siente en buenas condiciones, ¿por qué tiene que tomar medicamento? Alrededor de él siempre va a encontrar niños, no es que esté totalmente solo. Entonces siempre se compara con el otro. Entonces desde ahí empieza a preguntar por qué yo tomo medicina, y ahí es donde tenemos la dificultad con los papás. Entonces empezamos con la información de manera parcial, que tiene un problema en las defensas, que si las células, y le enseñamos algunas células para qué lo que significa, y que entró un bicho. De alguna manera tú estás dando información, pero al nivel de los niños, o sea, la parte cognitiva que decía la doctora. Y llegaba esta compañerita y se sentaba a hacer sus dibujos ahí y estarnos escuchando, y así medio friqueados los compañeros. Y cuando le tocaba la hora del medicamento, su mamá, de origen indígena, se paraba a darle el tratamiento cuando alguien 3 minutos antes estaba quejando del AZT porque sabía horrible y era asqueroso y los efectos secundarios que producía. Y cuando veían a la niña tomándose la pastilla así machacada y con jugo de manzana, o sea, guardaban silencio. Lo que sucede es esto a lo que nos estamos enfocando, que nuestros niños, hay algunos que es primera vez que llegan con nosotros y nunca han recibido medicamentos antes, pero no sabemos si el virus de la mamá, si la mamá no tomó bien sus medicamentos, este virus cambió y ya no responde bien a las medicinas, y este virus es el mismo que tiene el niño, o el niño puede responder bien a sus medicamentos. Hay otro grupo que son los niños que tienen muchos años recibiendo medicamentos y que por alguna circunstancia no se lo toman bien o dejan 2, 3 o 4 dosis de tomársela, y entonces este virus empieza a cambiar y empiezan ya no a responder a los tratamientos que se le da habitualmente. Que una niña de 6 años se tomara una pastilla de Videx del tamaño más grande de un Alka-Seltzer y se la masticara, digo, tú sabes lo que eran esos medicamentos, además las dosis en ese momento, el tamaño de los medicamentos, el número de pastillas que la gente se tenía que tomar, era otra historia también. Tenemos que darnos cuenta que la detección temprana, oportuna, es una medida preventiva. ¿Por qué? Porque evitamos que una persona infectada llegue a etapas avanzadas de la enfermedad, y evitamos que también hacemos que esa persona, sabiendo que tiene VIH, también tenga conductas de prevención hacia otros, ¿no? Quizás desde el punto de vista clínico,
Evidentemente se tiene que tener una preparación de medicina interna, estoy hablando del adulto con VIH, y medicina interna y especializarse después en atender enfermedades infecciosas, idealmente especializarse después en atender personas que tienen enfermedades virales y luego atender a personas que viven con VIH, atender a personas que tienen o que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Eso es lo ideal. Seguimos teniendo problemas en todo el mundo a nivel de pediatría. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas presentaciones para niños, no tenemos muchos sabores para niños, y así como hay una presentación en jarabe que sabe, por ejemplo, a fresa, hay niños que no les gusta. Y si no les gusta, no se los toman. Es muy difícil para los papás o los responsables de los niños. Entonces tenemos que acudir en ocasiones a la presentación de adultos, que no es realmente la adecuada para ellos, pero no tenemos mayor disponibilidad, no en nuestro país, sino en el mundo. Mis hijas se enojan mucho, si tienen de ver a mi hija, ese es el problema grande de que yo atiendo a otras gentes y todo eso, y que luego a ellas no las atiendo, y que luego a ellas no las dejo, luego yo me enfermo por andar allá, y que ando por acá viendo por otros, y que yo... Entonces eso también es parte de... También tengo problemas con ellas porque ando en todo este rollo, ¿no? Ahorita ya tenemos pacientes que empezaron sus tratamientos hace 20 años, y hay algunos que empezaron su primer tratamiento hace 10 y siguen en su primer tratamiento y están pues como si nada, ¿sí? Entonces sí ha sido también un cambio, pero en ese cambio yo creo que lo más valioso es todo lo que he aprendido como ser humano, ¿no? Del sufrimiento, de la esperanza y de la fortaleza para luchar de los pacientes. Encontrarme con gente de la diversidad sexual fue sumamente enriquecedor. Saber que existían, que estaban allá a mi alrededor, y yo durante 27 años de mi vida prácticamente los había ignorado. No sabía que existían y que estaban ahí. Entonces, digo, las primeras alianzas, ¿con quién las hacemos? Con todos los chavos gays del grupo, unos poquitos heterosexuales que estábamos ahí salpicados entre hombres y mujeres, pues, ¿no? Y que sin embargo, que fíjate que creo que ese es un gran logro del FRENPAVI, que logró aglutinar sin dividir en aquel momento, sin discriminar por orientación sexual, y que lo único que nos unía era la lucha contra el VIH-Sida. Yo recuerdo alguno y me da muchísimo gusto comentar esto, que llegara y me dijera, no, es que doctor, yo quiero ver crecer a mis hijos. Ok, bien, pero es que no, ¿qué va a pasar? No. Pues espérate, da confianza. Y así, y ahora está agradecido a la vida más que nada, y le ha permitido a la vida verlos crecer. Está bien, entonces yo creo que es algo muy reconfortante ver eso, ¿no?